el mundo. Por eso es que es tan importante el lenguaje. Y, por ejemplo, en nuestro caso, que tenemos la oportunidad o tenemos la fortuna de ser bilingües, eso también se debe de aprovechar, porque también podemos ver, otra vez podemos ver al mundo desde diferentes perspectivas y desde diferentes enfoques. Recuerden que, o sea, como decíamos antes, la cultura solamente se veía así como parte de, ¿no? Como solamente las fiestas, las tradiciones, o como que las cosas singulares que pasan en ese lugar, ¿no? Sin embargo, pues, hoy en día se está dando mucho peso a todo lo que es la cultura, todo lo que es la diversidad, precisamente para crear ambientes propicios, dependiendo de cada contexto, o ambientes que se puedan, que sean, que sean amigables, digámoslo, para todos y para que todos puedan estar integrados en esa sociedad. Algunas de ustedes, digo, tal vez la mayoría se dedica al sector público, sin embargo, pues también existe el sector privado como fuente de empleo. Entonces, en muchas escuelas, se maneja muchísimo lo de la multiculturalidad y la policulturalidad. ¿Y qué es eso? O sea, que es el conjunto de muchas culturas y cómo entre ellas logran crear como esos lazos y hacerse y vivir todos en armonía y en contexto y respetándose y haciendo eso, porque pues también por el otro lado, pues sabemos que existe todo lo que es el racismo, la discriminación, muchas veces por la lengua, o sea, y lengua entendámoslo por lenguaje y por idioma, entonces, pues simplemente a veces pasa que algunas lenguas son un poquito, o algunos idiomas son más fuertes que otros, lo cual provocan que haya un tipo de recesión o que de dominancia sobre esa lengua, ¿no? Vamos a ver un poquito más o menos de eso. No nos vamos a meter mucho porque más adelante vamos a tocar el tema y vamos a seguir avanzando de los elementos sociales que ayudan o bien que perjudican a toda esta práctica de la cultura, ¿ok, chicas? Entonces, hoy vamos a hablar de la cultura, de cómo un poquito vamos a retomar la línea del tiempo, vamos a ver algunos autores y y vamos a seguir hablando de más o menos cómo se comporta la persona o el individuo dentro de la sociedad dependiendo de su cultura, ¿no? Y más o menos qué parámetros marca o hasta dónde marca. Entonces, pues vamos a comenzar y por favor, chicas, cuando vean la presentación, me avisan. Sí, profe. Las presentaciones y las clases, digamos, van a estar, se graban y ya las subo a YouTube y ya nada más les mando el link y ya si alguna la quiere checar más adelante, la puede checar o bien solamente la presentación, ¿ok? Pero todo está en la plataforma. Ok, profe. Gracias. Miss, ya salió la presentación, pero se ve todo negro. Ok, a ver si ahorita se puede ver mejor. Aún no se ve. ¿No? A ver, voy a detenerla y la voy a volver a poner. Ok, a ver.
¿Cómo se han sentido, chicas, esta semana, mientras en lo que se ve la presentación? ¿Qué tal? ¿Se han adaptado? ¿Cómo sienten la escuela? Digo, es como una cosa totalmente diferente, ¿no? Porque pues normalmente estamos acostumbrados a entrar a la universidad y pues estar presenciales, ¿no? Entonces supongo que ha de ser un poquito diferente, pero ¿cómo se han sentido? ¿Qué les ha parecido la escuela, sus materias? Pues bien, apenas como también nos estamos adaptando, pues ahorita yo me la llevo relajada. Espero que no se me complique tanto después. Qué bueno. Ya se ve la presentación. Ah, esperamos que no. Aparte ya los maestros ya les debieron de haber. Muchas gracias. Ya deben de tener pues más o menos los encuadres y cómo va a trabajar cada quien. Entonces es muy difícil que variemos la forma de trabajo. Mm, Bueno, ya se ve, ¿verdad? Ya. Ok, vale, muchas gracias, chicas. Entonces vamos a empezar. Entonces, vamos a ver un poquito de cómo ha evolucionado el término cultura a lo largo del tiempo, porque pues a pesar de que ahorita tengamos o sepamos más o menos qué es la cultura, la podamos definir, pues en un pasado no había muchos conceptos y se fueron construyendo, ¿ok? Entonces, se comienza a manejar el término cultura desde la humana, a pesar de no tener tal el término cultura, sin embargo, los filósofos sobre todo saben que o fueron los romanos o fueron los griegos, pero en este caso fueron los romanos, pues las utilizaban para generalizar y para conjugar todo lo que eran los preceptos y los conceptos, o sea, como para agruparlos y hacerlos uno, y entonces decir que como que era parte de la persona, ¿no? Sin decir que era cultura tal cual. Entonces empezó en la época romana, como decíamos, con estos grandes disculpen. Después pasó a la Edad Media, donde también se fue un poquito desarrollando un poquito más. En el Renacimiento fue cuando ya surgió el término tal cual como cultura, es cuando ya se empieza a hablar del conjunto de creencias y el conjunto de reglas que había que ir dentro de la sociedad, y ya para el siglo 16, 18 y 19 ya está totalmente consolidado todo lo que es el término cultura, ¿ok? Entonces, por ejemplo, tenemos a Edward B. Tylor, que era un antropólogo británico que en 1871 él dice que la cultura era esa totalidad que incluye los conocimientos, la creencia, el arte, la moral, el derecho, la costumbre y cualquier otro tipo de aptitudes y hábitos que el hombre adquiere como miembro de una sociedad. Entonces, como que para ser parte de esta sociedad y para él eso era la cultura, ¿no? O sea, todo lo que caracterizaba al hombre y si se dan cuenta es un poquito pues ya lo que tenemos de lo que tenemos de definición como cultura hoy en día, o sea, ya se iba construyendo prácticamente de cómo se iba a manejar y cómo se iba a entender, ¿no? Entonces, también surge una corriente sociológica que es encabezada por Durkheim y por Marcel Mauss y coinciden ellos en que la cultura es un conjunto de fenómenos sociales, entonces, nuevamente aparece la sociedad, nuevamente aparece un conjunto de fenómenos, entonces, pues, ahí se va construyendo, ¿no? Y más tarde, la psicología la va a describir como aquello que permite que el individuo se integre a una sociedad dada y que se expresa a través de conductas y actitudes típicas. Entonces, estos antropólogos, y vamos a ver otros más adelante, ellos se fueron, la mayoría, o fueron estudiosos y se fueron a otros lugares, digamos, a la India, o se fueron a algunas islas. Entonces, esto también les permitió, o permitió a la humanidad, digamos, que se fuera expandiendo y extendiendo, y por lo mismo investigando y viendo cómo se comportaban otras culturas y no solamente la propia. Entonces, pues si se dan cuenta es básicamente un poquito como todo lo que sabemos que es la cultura y pues se habla de eso, o sea que va de la mano la sociedad y la cultura. Entonces, por ejemplo, a principios de la década del siglo XX, Malinowski considera se asemeja a un sistema de equilibrio estable en el cual cada elemento cobre una función definida. Aquí surge el funcionalismo y este autor es como su principal precursor. También fue un antropólogo y él se fue a las Islas Canarias, disculpen, y ahí se estuvo con una sociedad
y entonces ahí pudo investigar y pudo hacer sus anotaciones sobre lo que era la cultura y cómo ellos desarrollaban el término cultura, ¿ok? Y, por ejemplo, él decía que todo se refería a las creencias, a las ceremonias, a las costumbres, a las instituciones, a las religiones que tenían, a los rituales que llevaban a cabo, y también se hablaba de los tabús sexuales, ¿no? Que cada sociedad tenía como sus propias creencias y muchas veces las religiones eran las que marcaban las pautas para las ceremonias o para las costumbres. Veamos simplemente nuestra cultura mexicana, o sea, nos rige de muchos sentidos todo lo que es la religión católica, ¿ok? Permítanme 2 segundos, chicas. ¿Por qué lloras? Hazte para allá. A ver. Ya, disculpen, chicas. Entonces, tenemos que, por ejemplo, también en 1940, el antropólogo estructuralista, que es Claude Lévi-Strauss, habla de la cultura como aquello que obedece a reglas de construcción comunes, que son estructuras mentales universales de carácter abstracto, ¿ok? Y él decía que un sistema de vida de una comunidad humana lo veía como un todo. Esa es como la postura estructuralista. Recuerden que la pasada fue el funcionalismo, que era de cómo funcionaba cada uno de este, cada una de las partes o como que las casillas, digamos, de cada una de los elementos que conformaban la cultura. Ese es el funcionalismo, y que todo iba a ser funcional y todo dependía de uno del otro, ¿ok? Y después tenemos el estructuralismo, que es eso, ¿no? Que se ve la comunidad humana como un todo, que todo es parte de una estructura, que todo es parte de un conjunto. Es un poquito... a veces parece que cuando hablamos de teorías y de exponentes y de ideas y de cómo fueron avanzando, parecería que fue lo mismo. Sin embargo, si no hubiera habido una, no hubiera habido la otra. ¿Ok? Entonces, a veces por eso se parecen tanto o por eso van como tan de la mano, ¿no? Pero pues sí, son diferentes. Entonces, como decíamos, él habla de las reglas de construcción comunes, que son estructuras mentales universales y de carácter abstracto, porque al final, o sea, el hecho de que tú formes parte de esa sociedad o de una cultura es un concepto muy abstracto. Por ejemplo, entender la muerte es una cosa totalmente abstracta y totalmente del ser humano. Nosotros somos conscientes de la muerte, digamos, los animales no lo son. Entonces, depende, es una cosa muy humana, ¿no? Entonces, él dice que todas estas estructuras pues forman parte de lo que va a ser la cultura. También tenemos el punto de vista del marxismo, ¿ok? Esta va a ser una perspectiva de un sistema social, porque como saben, el marxismo va enfocado a eso, ¿no? Al socialismo. Entonces, aquí se concibió la cultura como la lógica que atraviesa el sistema social y cuyas particularidades se asocian a los modos de producción que condicionan el proceso de vida social, político e intelectual en general. Entonces, aquí la cultura está vista desde un punto de vista totalmente social. Entonces va a ser por la sociedad, va a servir a la sociedad y todo va a ser como con base a la sociedad, ¿ok? Entonces, igual habla de la política y ya, aquí ya habla de la política y de la intelectualidad, digamos, en general, ¿ok? Que en las otras todavía no se habían hablado. También tenemos a Pierre Bourdieu, que es uno de los principales exponentes de todo lo que es la cultura y todo lo que habla de identidad y de sociedad. Entonces, él, por ejemplo, definió el término cultura a partir de una noción de identidad y dice que se trata de una herramienta de diferenciación que aparece cada vez más como un elemento en la estrategia, no necesariamente consciente de los actores sociales, sobre todo si están comprometidos en luchas sociales y políticas. Por ejemplo, cuando se está luchando por algo, mm, por ejemplo, si alguien pertenece o los movimientos feministas forman parte de esa sociedad, entonces pueden tener elementos ya sea consciente o inconscientemente, porque a veces
por ejemplo, desde niños nos van enseñando nuestras mamás cómo comportarnos y cómo se van llevando a cabo las, este, las fiestas o cómo se hacen las celebraciones o en la escuela, cómo se van a hacer los bailables, a quién se va a representar. Entonces, todo eso, quieran o no, va formando parte de lo que somos nosotros y también va marcando una pauta de cómo nos vamos a ir desarrollando, ¿ok? Entonces, igual aquí él dice que la observación científica muestra que las necesidades culturales son un producto de la educación y pues si no, o sea, él maneja que si hay algún tipo de problema en la sociedad, pues es porque al principio hay un problema en la educación. Y como que desde ahí viene todo el problema, ¿no? Al verlo como un todo y como una noción de identidad. Entonces, esto pertenece a la persona y es subjetivo. ¿Okay? Entonces, igual según Bordeaux, dice que la cultura está determinada por la educación, el origen social, y ambos aportan al capital cultural de una persona. Entonces, pues es un poquito lo que decíamos, que va a depender la educación, por ejemplo, el tipo de creencias o de valores que manejemos algunas veces, el origen social también, porque, pues como saben, hay pues diferentes celebraciones o diferentes tipos de expresiones a lo largo de todo México y también va a depender de dónde vienes o este, de cómo se refieren a tu casa, en tu casa a las cosas, del tipo de educación que se haya tenido, del tipo de educación al que se aspira a tener. Entonces, todo esto va a formar también parte de la cultura personal de cada quien, ¿ok? Recordemos que aquí estamos viendo la cultura desde el punto de vista de identidad propia, o sea, lo que yo adquiero y lo que yo soy y lo que yo tengo, ¿ok? Entonces, dice que una vez, entonces, va haciéndose la cultura de una manera natural en su infancia y esto es la cultura natural, ¿no? Que es de origen social, que es cuando nosotros cuando somos niños o cuando tenemos niños y están en contactos con otras personas, igual van adquiriendo el lenguaje, igual van sabiendo cómo comportarse, que se disfrazan para alguna fecha, entonces todo eso va creando una cultura que ven cómo ponen ahorita el altar o que van a ver cómo se pone el arbolito. O sea, esas son parte de las culturas mexicanas que tal vez en otros países no las haya o las haya de otra manera. Bueno, por ejemplo, lo de Día de Muertos sí es muy, muy mexicano y muy forma la identidad del mexicano. Entonces, igual la comida es amplia y variada y también forma una parte súper importante de todo lo que es la identidad cultural. Entonces, también luego existe el capital escolar, digamos, que de donde se adquiere, que es la cultura adquirida, que es como todo lo externo que llegamos a tener fuera de nuestro grupo social, digamos, de primera infancia, ya más adelante todo con lo que tengamos contacto, los medios de comunicación, más amigos, o ahora el internet, o y todas esas, ay, perdón y todas esos otros medios esas otras fuentes de información de donde obtengamos, digamos, referentes de cómo somos o de cómo nos comportamos, pues vienen de ahí, ¿no? De la cultura adquirida. Entonces, todo esto va a ser el conjunto para que se cree lo que nosotros conocemos ahora como, pues, como cultura y es lo que nos va diciendo cómo vamos a irnos, desenvolviendo, ¿no? Pero entonces, bueno, vamos a decir qué es la cultura. Aquí vemos que la cultura, en resumen, es la combinación de una serie de componentes, ¿no? Los conocimientos, las creencias, el arte, la moral, la ley, las costumbres, entre otras cosas. Dicen, bueno, manejan algunos autores que es muy difícil saber qué elementos o decir estos elementos distinguen totalmente a una sociedad porque no se sabe en qué momento se empezó a construir la cultura, sino que pues conforme fueron avanzando las diferentes personas, conforme fueron habitando el planeta, pues fueron creando sus grupos y ellos fueron creando sus diferentes formas de comportarse y de llevar a cabo, ¿no? Entonces, a ciencia cierta no es posible afirmar los tiempos en que se construye una cultura ni los elementos que la distinguirán. Pues la cultura es el resultado paulativo de una serie de sucesos
en el proceso de construcción e implica una interdependencia entre historia, estructura, condiciones de vida, vivencias objetivas de las personas, ¿ok? Entonces, pues ese es un poquito. La cultura va a ser la combinación, como bien había dicho Saraí, la combinación de conocimientos, creencias, arte, moral, leyes, costumbres, formas de vestir, formas de comer. Entonces, todo eso va a hacer que haya un solo tipo de cultura. Sin embargo, pues esa cultura depende de cada lugar, se fue adquiriendo durante el tiempo y depende de cada lugar, es como ha ido evolucionando y cómo se ha ido ajustando, digamos, al ritmo de vida o a la forma de vida de las personas que lo habitan, o bien uno igual va cambiando de cierta manera la cultura. Nada más vean cómo era hace algunos años, los 80s, por ejemplo, más o menos cómo era la forma de vestirse y cómo es ahorita, ¿no? Entonces, eso también lo marca las tendencias de moda o las tendencias de maquillaje. No sé si por ahí han visto en Facebook, así del maquillaje a lo largo del tiempo, o la ropa a lo largo del tiempo, o también hay el baile a lo largo del tiempo. Entonces te marcan como, no sé, en los 60s se bailaba de una forma y cómo fue avanzando a lo largo del tiempo hasta llegar a los bailes de hoy en día, ¿no? Entonces, como es un paso, digamos, paulatino y como se ha dado como un proceso a lo largo del tiempo, pero otra vez eso va a depender de cada cultura en específico. ¿Alguna duda de acá, chicas, de lo que es cultura, de lo que estamos platicando un poquito? No, profe, ninguna duda. Profe, Ok. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de lo que es la sociedad y la cultura. Entonces ya definimos un poquito como qué era la cultura. Sabemos que la cultura va de la mano con la sociedad. Entonces, las sociedades humanas están constituidas por individuos reunidos en grupos que articulan sus relaciones sobre una base de reglas que han producido a lo largo de la historia, ¿ok? Estas reglas van a determinar la estructura de cada sociedad y son modelos dinámicos que pueden transformarse. Entonces, uh, un ejemplo muy claro y que ahorita lo puse ahí, pues fue lo del coronavirus, ¿no? Entonces, como cuando a partir de que empezó todo lo de la pandemia, por ejemplo, nosotros en México lo vivimos un poco después, ya cuando en Europa ya tenían problemas, digamos, graves y serios. A nosotros nos llegó un poquito después, pero como todo esto, por ejemplo, de la pandemia, cómo ha ido modificando las estructuras de la sociedad, porque nosotros pues podíamos tener, o sea, se tenía bien marcado cómo era cada sociedad o cómo había ido, cuáles eran las características o cuáles eran más o menos sus costumbres o qué comían y eso. Y entonces ahorita, por ejemplo, con todo esto de la pandemia, como tuvo que cambiar todo, ¿no? O sea, que ya no se podían hacer fiestas grandes, que tienes que andar con cubreboca, que ya no se pueden hacer, por ejemplo, fiestas o celebraciones. Entonces, cómo eso afecta a nuestra sociedad, o sea, a pesar de que se pudiera decir que no afecta, o sea, realmente lo que se sabe y lo que se ve es que sí afecta, ¿no? Y entonces, o sea, decir eso, ¿no? Que las sociedades son el conjunto precisamente de los individuos que viven en esa sociedad. Entonces, tenemos la sociedad, por ejemplo, la mexicana, podemos ver a Estados Unidos, a los americanos, que ellos tienen igual su tipo de sociedad, a los canadienses también tienen su propio tipo de sociedad y todos ellos se van rigiendo de acuerdo a las reglas y costumbres y creencias y toda la parte cultural que pueda haber dentro de ellos, ¿ok? Y pues todas esas igual, esas reglas o todas esas, ajá, sí, reglas sociales, pues se han ido definiendo a lo largo del tiempo, dependiendo de la historia, ¿no? Que es lo que vamos a ver un poquito en la unidad 2, porque nos interesa más sobre las culturas de habla inglesa, precisamente como es nuestra materia. Entonces, cómo han ido evolucionando o cómo fueron evolucionando, cómo de ser solamente personas que llegaron, cómo pudieron llegar a un lugar y empezar a colonizar y con base en eso, pues, hacer la transferencia de sus propias creencias, ¿no? Y de sus propias costumbres, y eso es lo que es básicamente la colonización. Pero entonces aquí, como podemos ver, las estructuras de cada sociedad, pues, pueden
pueden transformarse y pueden volverse otra cosa y son dinámicas y no son solamente estáticas, ¿ok? No es solamente que así se comporte y así se tiene que comportar por siempre. Ujú. Entonces, existen dos tipos de realidades, de aspectos de la realidad en las sociedades. Uno es que no existen sociedades totalmente, sociales totalmente aisladas de las demás. Todas están insertadas e interconectadas entre sí en un sistema regional de interrelaciones. Ajá. Normalmente, pues ahorita más, con la globalización, pues prácticamente todas los grupos sociales y todas las partes de todo el mundo, pues son parte de una misma sociedad, ¿ok? Hasta la aldea por ahí, creo que todavía queda una en las Amazonas que es como súper virgen y que nadie ha ido y que ahí sí no hay nada, pues a excepciones de esas, pero aún así no están totalmente aisladas, estarán aisladas tal vez de las grandes civilizaciones de Oriente y de Occidente, sin embargo, pues forman parte dentro de ellos mismos, tienen sus propias partes de la sociedad y también habrán grupos con los que ellos convivan o con los cuales hablen o con los cuales hagan intercambios o con los cuales se haga algún tipo de comercio, sobre todo, que es como empezó a ver todo esto de las relaciones sociales entre diferentes regiones. Y por eso se da como toda esta red de relaciones entre comunidad y comunidad y entre sociedad y sociedad, y por eso pues se dice que no existen sociedades totalmente aisladas de las demás, ¿no? O sea, que a pesar de que se quiera, pues de alguna forma están relacionadas. Igual otro ejemplo podría ser los judíos ortodoxos, ellos igual que crean sus comunidades y ahí mismo van a la escuela, ahí mismo producen, ahí mismo hacen como llevan toda su vida, entonces, en algún momento salen y pues tienen que interactuar, ¿no? Me parece que por ahí también, en un principio, los menonitas, esa fue como que la idea con la que llegaron también, crear su propia comunidad y de ahí, este, pues ellos mantenerse también un poquito aislados, sin embargo, pues el mismo comercio, la misma vida los llevó pues a abrir su sociedad a los demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí se da el fenómeno que si una sociedad se percibe a sí misma inferior a otra, posiblemente sea más susceptible a ser controlada por los intereses y formas culturales de otra sociedad que tenga como que mayor peso, ¿no? Y esto pasa mucho con los idiomas y con el lenguaje, si se dan cuenta. Hay lenguajes que son, digamos, dominantes y hay lenguajes que son segregados, ¿no? Entonces, y esto funciona en todos los niveles, o sea, como puede ser desde un lenguaje, digamos, madre, hasta las lenguas indígenas, que por ejemplo, si una persona llega y habla, no sé, náhuatl o maya o, no sé, otomí, a veces bueno, resulta que por su dialecto o por su lengua, pues no se le trata igual que a las demás personas, ¿no? Porque pues se tiene la idea de que tienen ¿cómo es? De que es una clase social, menor, y sin embargo, pues hoy en día ya se sabe que no. De hecho, aprender dialectos o hablar dialectos, pues es súper recomendable y más ahorita para todo lo que es todos estos espacios de multiculturalidad y de educación que se están abriendo. Entonces, pues lo mismo podría pasar, por ejemplo, con el español y el inglés, que se ve al inglés como una lengua dominante sobre el español, y como que si hablas inglés te da un poco más como de estatus social que si solamente hablas español, ¿no? Entonces, si se pueden dar cuenta, pues ahí se puede ver cómo digamos, el peso social que tiene una lengua o un idioma es mayor al otro, dependiendo muchas veces del tipo de relaciones que se tengan, ¿ok? Y bueno, y la otra forma de relación que hay es la forma en la que las sociedades asumen como su organización en su interior, ¿ok? Es de cómo se va a dividir todo lo que es el poder, digamos, o la forma, el poder básicamente, o cómo va el organigrama, o cómo va la pirámide de que está en la punta y de ahí cómo se va yendo hacia abajo y qué partes van a ocupar qué. Por ejemplo, hay pequeñas sociedades indígenas
que ellas tienen una estructura tipo horizontal. Entonces, todos forman parte, es como si hicieran un comité, entonces todos forman parte de ese comité, entonces todos se organizan, todos llegan a acuerdos, todos, todos pueden fungir o tomar el rol de líder de la asociación, digamos. Entonces, esa es una estructura de tipo horizontal. ¿Okay? Que todos pueden desempeñar diferentes roles y diferentes papeles y aún así no se resta la importancia de cada una de sus funciones. Y, por ejemplo, en el otro tipo de sociedades que hay, que son las estratificadas, podemos ver que ahí existe una división de clases sociales y va a haber una estructura de tipo vertical. Ajá, que es como lo vemos, que hay un presidente, tiene todo su gabinete, tiene este, pues de ahí y va para abajo, ¿no? Entonces, creo que es muy sencillo estos dos tipos de organizaciones y de cómo también son elementos que influyen en cómo se va a comportar una sociedad, ¿ok? Muy diferente cómo se pueda comportar una sociedad que tenga una estructura de tipo horizontal y las personas que viven en esa sociedad y las que se van formando dentro de esa sociedad, también van a tener ciertas características a las personas que, que crezcan o que se desarrollen en el otro tipo de sociedades que tienen una estructura vertical. ¿Okay? De la horizontal casi ya no hay. Entonces, se puede decir que las sociedades producen ideas sobre el mundo y sobre sí mismos, lo que se organiza y se jerarquizan según los ámbitos de vivencia de cada grupo de acuerdo a las exigencias de los individuos y conforme a las características de cada sociedad. ¿Okay? Entonces, pues es eso, la sociedad va a proyectar como qué es cada quien y qué es lo que proyecta sobre sí a las demás personas. ¿Okay? Y pues sí, la van a delimitar ciertas características y todas esas características van a depender de la sociedad de la que estamos hablando. Aquí, por ejemplo, pues en ejemplo de lo del desfile de Catrinas, que ya se hace como un tipo tradición en la ciudad, en la CDMX, y también creo que acá en Puebla se hace, pero no estoy segura si se hace acá o no. Creo que Sí, una vez le trataron de hacer, pero ya después, bueno, pero bueno. Entonces, ¿cómo nos percibe el mundo, no? Porque, sí, por ejemplo, ¿cómo nos percibe el mundo, no? Como, bueno, cuando dicen de un mexicano así con el sombrero y el opal y el burro, ¿no? Y ya como si eso era todo México. O sea, sin embargo, ahorita es lo que ya se está cambiando. Ahorita ya, si dices México, te dicen, ok, la comida, lo del Día de Muertos, no sé qué más puedas decir. Vaya, pero ya no es esa misma imagen que se tenía anteriormente de lo que era la sociedad mexicana. Lo mismo con las diferentes tipos de sociedades, las gringas, por ejemplo, las tribus africanas, que ellos tienen infinidad de sociedades y de cómo se van dividiendo y la imagen que dan al mundo, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, vemos alguna tribu de Estados Unidos, de África, por ejemplo, no sé si hayan visto algún tipo de documental o algo así, cuando las mujeres, por ejemplo, tienen los collares que se les hacen como largo el cuello, o bien en la sociedad china que tienen como algunas mujeres, los pies como súper chiquitos y de que se los meten en cajas para que no les crean. Ok, se está trabando. Ok, todo se escucha raro. A ver si ahorita se destraba. Es todavía raro. Mm.
sí, sí me escuchan. Ok. Siguen viendo la presentación, ¿no? Pero ya se me escucha bien o todavía, se escucha raro. Ok, Ya se escucha bien. ok, porque de pronto me dijeron que se trababa. Ok, bueno, entonces como decíamos, van a existir diferentes tipos de sociedades y esas sociedades van a proyectar la idea que se tenga, bueno, el tipo de sociedad que ellos tengan a los demás, ¿ok? Entonces, básicamente, podemos decir que es eso y también van a jerarquizar la forma en la que viven y cómo se comportan. Entonces, de esta manera, o sea, de cómo se va dando todo lo que es la comunicación, se producen saberes sobre las plantas, los animales, el entorno, las reglas para las relaciones sociales, los sistemas de producción de los alimentos, las hipótesis sobre la existencia de otros mundos, por ejemplo, y que van especialmente de la mano con todo lo que es la religión, como hablábamos hace ratito, y entre otros conocimientos importantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos ver en las sociedades cómo se van comunicando entre ellos, ¿no? Por ejemplo, si tu mamá sabe hacer tortillas, te enseña a ti a hacer tortillas. O si saben hacer algún super platillo de tu casa que sea, característico y que a todos les guste, lo mismo. Te van a enseñar a ti cómo hacerlo para que, o sea, para que esa información pase de generación en generación, en generación, en generación. Y todo esto va a hacer que forme parte de lo que es tu identidad y que forme parte de lo que es la cultura. ¿Ok? Igual las reglas de cómo se van a relacionar, por ejemplo, no sé, en algunas casas, a las personas que son mayores que uno se les habla de usted. ¿Se salió? Sí. Creo que sí. Ajá, me sacó de la reunión, no sé por qué, perdón, chicas. Yo creo que muchas veces es la hora que se empieza a saturar, a pesar de que pues debería de no tener ningún problema. Sí, yo creo que de pronto es como que la red o la aplicación o el servidor, digamos que a ciertas horas y supongo que ciertos días como hoy está como más ocupado, ¿no? Porque pues al final es lunes. Entonces, ¿me avisan cuando vuelvan a ver la presentación? Ya se ve. Ya, Vale, mira, ya muchas gracias. Entonces, gracias. Entonces, como estábamos hablando y como estábamos diciendo, pues la sociedad también va a regir eso, ¿no? O sea, la forma en la que se comunica y la forma en la que se pasa de generación en generación, pues todos los conocimientos y todos los saberes, pues al final así es como se crean las sociedades, ¿no? Por ejemplo, ustedes podrían crear su propia sociedad, solo yéndose y de ahí enseñando, o tipo, yéndose a algún lugar y enseñándoles tal vez a hacer algo nuevo, y de ahí se va haciendo mande y se va volviendo parte de lo que es cada quien, y lo mismo ustedes van a poder ir adquiriendo conocimientos de otros tipos de sociedades y por lo tanto de otras culturas, ¿no? O sea, porque a pesar de que hablemos de culturas,
pues en México, por ejemplo, podemos hablar de miles de culturas, o sea, porque también va a depender de la sociedad y del grupo social del que estemos hablando, o sea, a pesar de que solamente se hable de un lugar como estado, como país, pues aún así hay como más detalles dentro, ¿no? Es como si habláramos de Canadá. Entonces, si se habla de Canadá, sabemos que hay como diferentes regiones de Canadá y dependiendo las regiones, dependiendo, por ejemplo, el lenguaje, ¿no? En algunas regiones hablan francés y en algunas regiones hablan inglés, a pesar de que es un solo país. Entonces, ahí viene un poquito lo interesante de todo lo que es la parte cultural y la parte de la sociedad, pero creo que también por eso llevan socioeducación. Entonces también ahí han de poder ver un poquito más cómo se comportan las sociedades y cómo influyen precisamente todos estos elementos para la formación y la creación y la evolución de las sociedades. Y también como algunas pues han tenido que luchar para sobrevivir también, y más ahorita, ¿no? Porque pues, por ejemplo, hay ciertos dialectos o ciertos idiomas que ya las personas, pues conforme van creciendo, cada vez están menos interesadas en aprender el idioma o en aprender el dialecto. Ellos prefieren, en su caso, por ejemplo, aprender español, que creen que les va a servir un poquito más que hablar otomí. Entonces, pues, como ven, ya depende de cada sociedad cómo se va organizando, pero pues sí va siendo dinámica y hay muchas veces sociedades o culturas que simplemente se extinguen porque pues ya no hay sobre todo quien hable y quien entienda el idioma y sobre todo pues la va a marcar mucho el ritmo de la sociedad es el lenguaje y cómo se exprese. Y, por ejemplo, cuando una sociedad se queda sin alguien que hable ese idioma y alguien que lo entienda y que lo produzca, pues simplemente pues se pierden muchas cosas y muchos valores y en todo caso esa sociedad se vuelve parte de la otra sociedad, ¿no? Entonces, porque otra vez, pues un individuo solo, pues no funcionamos así, somos seres que andan en manada, digamos, entonces somos seres sociales, 100%, el ser humano. Entonces, bueno, retomando el punto de las presentaciones, todas estas ideas de la transmisión de saberes y de cómo se van a producir están presentes en la mente de cada individuo y va a depender siempre del lugar social que ocupamos dentro del grupo. Entonces, pues normalmente cuando se adquieren todo este tipo de ideas y de costumbres y de reglas, pues normalmente somos niños, entonces pues nuestro lugar no es uno de poder o de que nosotros vamos a llegar a enseñar, ¿no? Sino que realmente vamos adquiriendo todos los conocimientos y, y pues se van adquiriendo para eso, ¿no? Es como al principio cuando solamente o cuando se enseñan a cierto tipo de personas, dependiendo creo que en China lo hacen, que dependiendo como a qué se vaya a dedicar esa persona, es el tipo de educación que va a recibir. Y eso como que creo que desde la secundaria hacen un examen, no me acuerdo en qué nivel lo hacen, pero hacen un examen en China que va a marcar como su pauta, su futuro. Dice si van a seguir estudiando o si solamente se van a dedicar a trabajar y si se van a dedicar a qué se van a dedicar a trabajar y se les da solamente la educación o se les da toda la información para que se haga bien ese trabajo, ¿ok? Pues es un poquito también, si lo quieren ver de esa manera, con la sociedad mexicana, pues dependiendo de lo que uno escoja, tal vez a lo que te vas a dedicar, es el tipo de conocimientos que vas a ir adquiriendo. Y pues la idea es especializarte, ¿no? Porque pues podemos nacer o podemos desarrollar cierto tipo de características o cierto tipo de habilidades y conforme va pasando el tiempo, pues esto se va a ir arraigando más en nosotros y va también pues a depender del lugar en donde estamos y del lugar que ocupemos dentro de la sociedad. Entonces, conforme vamos creciendo, pues nos vamos posicionando más, digamos, y es diferente los tipos de conocimientos que se puedan adquirir. Entonces, para los eventos comunicacionales dentro de una sociedad, van a existir, perdón, estructuras simples, que son los contenidos culturales que son transmitidos directamente de un individuo a otro, ¿ok? Es como cuando te sientas con tu abuelita, te cuenta la historia del pueblo,
Entonces, pues ahí eso sería una estructura simple, o simplemente cuando estás con tu familia, o con tu mamá, o con tus papás, o con tu grupo social, digamos, en la primera infancia, ellos son normalmente los que van a estar encargados de transmitirte todos estos aspectos culturales. Y luego tenemos las estructuras complejas, que aquí es cuando ya entra todos los mensajes, las maneras diversas de interacción que va a haber fuera de ese primer grupo que pueda tener cada individuo. Entonces aquí va a hablar también de cómo un individuo va a hablar con el grupo, cómo todo el grupo va a tratar de comunicarse con otro grupo. Entonces, tenemos las simples, que es de uno a otro, y las complejas, que es como el conjunto de unos a otros. Entonces, creo que está bastante sencilla de cómo se transmite también dentro de la sociedad todo lo que es la cultura y todo lo que son esas ideas, ¿no? Entonces, lo que veíamos desde el nacimiento, los individuos entran a un mundo de mensajes transmitidos y recibidos, siendo el núcleo familiar su primer significante. Uh-huh. Entonces, también hay estudios, por ejemplo, en cuanto al bilingüismo y al plurilingüismo, de cómo se desarrolla. Y, por ejemplo, hay estudios que dicen que desde que uno está en el vientre de la mamá, al estar escuchando a tu mamá hablar y al crear esas vibraciones, también es como un poquito cómo se va a ir desarrollando tu oído, que al final también va a ser como una herramienta súper importante para la comunicación, y también va a repercutir un poquito en cómo tú vas a ir adquiriendo todo los ritmo, las palabras, sílabas y todo eso. Por ahí hay un documental en Netflix que se llama Bebés, o The Beginning of Life. Ajá, si pueden véanlo, hay una parte que es sobre el lenguaje. Dura como 40 minutos, y precisamente hablan de eso, ponen a los niños a que estén escuchando como conjuntos de palabras, y como la que más se acerca a su idioma materno, digamos, al mother tongue, es a donde el niño voltea porque se siente más identificado, y como si tú pones como otro idioma que el niño no reconoce, simplemente atención, pero la pierde porque no está acostumbrado a ese tipo de sílabas o a ese tipo de palabras, ¿no? O sea, o de entonación o de ritmo y de cómo se van produciendo. Porque, por ejemplo, en el español, pues tenemos las 5 vocales, ¿no? Pero en inglés, como saben, hay 12, bueno, se pronuncian las vocales de 12 diferentes tipos de maneras, de 12 a 28, creo. O sea, simplemente las vocales, o sea, una E puede sonar como una I, o puede sonar como una E tal cual, o puede sonar como una ES, o puede sonar como un ES. Entonces es diferente, es bien diferente cómo se va a producir esto, y todo esto va a pasar en el núcleo familiar, y pues sobre todo cuando el bebé se está desarrollando. Por eso es que es importante hablarle claramente a los niños desde que son pequeños, para que ellos vayan formando pues su propio bagaje de conocimientos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir? Que para comunicar algo es necesario que las cosas tengan un significado y que sea suficientemente conocido por todos, ¿no? Dentro de una sociedad. Para esto, cada cultura da un nombre a las cosas, y ese nombre va para todos los integrantes de una sociedad, ¿no? Entonces, puede pasar que muchas cosas tienen varios nombres, y un mismo nombre puede indicar diferentes realidades, ¿ok? Esto depende de cada grupo social, o de cada grupo social, o de cada sector del que se esté hablando, ¿no? Por ejemplo, aquí puse los diferentes idiomas, o sea, cómo es diferente, por ejemplo, el inglés. Bueno, vean cómo es diferente el inglés británico al inglés americano, ¿no? Y por ejemplo, también ahora tenemos el inglés australiano, que también tiene otro tipo de acento, y se habla también de otra manera, pero al final todo es inglés. Uh-huh. Pero sin embargo sigue siendo diferente, como el español de España es diferente al español latino, que también va a ser diferente al español sudamericano, que puedan llegar a tener, por ejemplo, en Colombia, o
Argentina también es diferente, entonces todo va a ser diferente, pero al mismo tiempo tiene que ser dentro de la misma sociedad que tenga el valor o que tengan los significados de las palabras las que se van adquiriendo, ¿ok? Entonces, si tú formas parte, o nosotros que formamos parte de México, digamos, de sociedad, de Puebla, de este tipo de esta sociedad poblana, vamos a entender por este vamos a entender ciertas palabras con ciertas cosas. Por ejemplo, aquí les puse el ejemplo de las memelas. Hay quienes les llaman memelas, hay quienes les llaman gorditas. En México, bueno, en CDMX, por ejemplo, se parecen un poco a los sopes, allá no hay tal cual memelas. Entonces, como algo tan sencillo, puede tener diferentes significados, ¿no? También el eterno debate mexicano nuevo, y digo nuevo porque tendrán como unos 2 años que se habla al respecto de las quesadillas, ¿no? Que si las quesadillas, que si llevan queso, que si no llevan queso, que en México no llevan queso, pero que en todos lados de la República se entienden como queso, entonces es que llevan queso, entonces es un poquito eso, ¿no? O sea, como pueden variar de nombres a pesar de que es lo mismo. ¿Qué otro ejemplo? A ver, chicas, ¿ustedes algún ejemplo que sepan de comida o de algo que se entienda aquí de una forma y en otros lados de otra? Pues serían los, Por hay ejemplo, dos tacos, porque taco en japonés es pulpo y ajá, taco en Estados Unidos, pues es otro tipo de taco, no es el mismo que el de acá. ajá, o puede ser el taco, el del billar, por ejemplo, ¿no? Que estés hablando de eso. Entonces, cada sociedad le va a dar su significado a las palabras, ¿no? Y entonces depende un poquito de lo que se esté hablando. Y es exacto, es un muy buen ejemplo. Muchas gracias, Amanda. Exacto. En Japón, que es súper diferente el idioma, porque no tiene raíces latinas, de lenguas romances, perdón, pues es totalmente diferente. Y lo que dicen, ¿no? El taco allá es pulpo y acá taco, pues es el taco, pero también puedes estar hablando de taco de billar. Entonces, una palabra puede significar un montón de cosas. También por ahí estuvo de moda, poner todos los significados de pedo, ¿no? De qué significaba pedo en México. Entonces, igual tiene como 1000 tipos de significados diferentes y en otros lugares tendrán otros significados. También se parecen mucho a muchas palabras, por ejemplo, argentinas o algunas palabras, igual que a pesar de que se hable español, se entienden de diferentes maneras. Igual el aguacate creo que se le dice, palma, no, ¿cómo se dice? Igual en Argentina, en Venezuela, creo que le dicen de otra forma. Malta. Entonces, es eso, ¿no? O sea, que cada cultura un nombre a las cosas y ese nombre va a valer para todos los integrantes, ¿ok? A menos que estés fuera o que vengas de fuera, puedes llegar y ya decir, pues yo estos no los conocía como, no sé, como quesadillas, sino los conozco como dobladas. Entonces, va a cambiar a veces, muchas veces los conceptos, sin embargo, pues es lo mismo, pero para los que formamos parte de una sociedad, si a ti te dicen, vamos por una memela, entiendes perfectamente que es una memela, ¿no? Lo mismo con el lenguaje de señas, que es un lenguaje para que no sé si alguna vez se hayan topado con algunas personas que hayan estado hablando lenguaje de señas, digo, no ahorita, antes de la pandemia, que hayan estado como platicando o eso, o sea, lo mismo, o sea, las señas van a significar algo y esas personas que forman parte de esa ciudad las van a entender, ¿no? Que todos deberíamos entenderla, sí, pero pues bueno, ellas lo entienden, y ellas son las que se van a comunicar, entonces para que se pueda dar ese canal de comunicación, sí debemos de tener todos los significados y saber precisamente y tener los elementos suficientes para saber de qué se está hablando, ¿no? Lo mismo pasa con las lenguas. Si de pronto les pongo un texto en francés y no sabemos francés, pues sí va a ser como
¿por qué es esto, no? Si yo no tengo los conocimientos. Entonces, pues en resumen, las partes de la cultura, pues van a ser todo lo que es la lengua, las costumbres, las prácticas sociales, los códigos. Códigos también viene el lenguaje, las normas, las reglas y maneras de ser, el tipo de vestimenta, la religión, los rituales, las normas de comportamiento y las creencias que puedan haber dentro de una misma sociedad, ¿ok? Pues nuestra sociedad básicamente está formada a partir de todo lo que es el catolicismo, entonces esta, pues la religión va a marcar o marcó un parteaguas de cómo cuáles iban a ser las reglas de esta sociedad y cómo se iban a regir. O sea, al final recuerden que así se empezaron a formar la mayor parte de todas las sociedades a partir de una base religiosa y ya teniendo esa base, digamos, ya se fueron modificando. Igual, por ejemplo, la sociedad judía, que tiene muy, el Torah y que, por ejemplo, ellos creo que no comen cerdo, pues es parte de sus creencias y es parte de su cultura y es parte de su sociedad, o sea, todo va, es un poco como el estructuralismo, todo va pensado que una viene en la otra y la otra en la otra, sin embargo, pues también sabemos que es una parte funcional, como el funcionalismo, entonces, pues todas las partes están conectadas entre sí y todas nos van a marcar qué es la cultura y cómo nosotros entendemos y percibimos el término cultura. ¿Ok? Era importante, bueno, quería enfocarme un poquito más en esto, en que supiéramos nosotros cuál era nuestra cultura, porque también un propósito del curso es que nosotros a partir de nuestra propia cultura podamos identificar ciertos elementos y poderla modificar o bien adaptar pues a las necesidades de los contextos en los que estemos, en su caso en los que estén ustedes dando clase, que se pueda dar esta plasticidad pues para tener apertura y para crear ambientes de aprendizaje positivos, porque pues, por ejemplo, tuve la oportunidad de trabajar o de estar en el Anglo y ahí teníamos, por ejemplo, hubo un grupo que hubo un chavo que era chino y le costaba un poco, o sea, simplemente es diferente, es muy diferente el acento que él tenía pues al de todos, porque pues, al final somos latinos, y pues nuestra primera lengua es el español, entonces cómo sonaba diferente, pero a veces algunos maestros eran un poco, como que no querían tratar mucho con él y con su hermano precisamente por el tipo de acento y porque decían pues que no se les entendía. Entonces, es igual también, no sé si han trabajado en algún tipo de ejercicios para hacer el CAE o para presentar el FIRST, cuando te ponen los audios que tienes que escuchar como diferentes tipos de acentos o por ahí hay un hindú también o hay alguien de Filipinas o bien hay un británico así, un británico sangre pura, no, pues sí, una persona ya mayor que tal cual hable con un acento muy marcado de alguna región o algún australiano, cómo cambian los acentos y cómo se vuelven parte de de todo esto, ¿no? Y entonces, cómo ustedes, digamos, a pesar de que pudieran toparse con algún tipo de persona que venga de otra cultura o de otra, o que se exprese de otra manera, pues poder adaptar, poder igual crear los contextos para que se dé todo esto, todo el aprendizaje significa, al final es lo que se quiere, ¿no? Que ustedes sean docentes preparados y docentes con todas las herramientas necesarias para poder salir al mundo y pues, que tengan todas las herramientas para que ustedes lleguen de la mejor manera, o bien cuando llegan a una escuela, por ejemplo, alguna secundaria, y, y pues, no sé, hay algún tipo de discriminación o hay algún tipo de no sé, de bullying o de mofa dentro del salón de clases, igual, o sea, saber, o a partir de su cultura, que pudieran darle como que otro tipo de significado y tal vez poder encauzar diferente a los chicos, ¿no? No solamente que se centren en ese tipo de detalles. Entonces,
creo que eso es todo, chicas. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que quisieran ustedes compartir? Alguna experiencia tal vez que hayan tenido por ahí de alguien que no fuera, o que ustedes sintieran que no era como parte de la sociedad o que por alguna razón, hayan conocido a alguien que viniera, por ejemplo, del extranjero y más o menos cómo era diferente sus costumbres, o sea, y también se ve en la forma en la que comen o en su forma de vestir, por ejemplo, no sé, algo que quieran comentar. Pues yo no tengo dudas y respecto a experiencias, pues yo tengo primos de Estados Unidos, entonces hace algunos... ¿Mm? Ujú, Entonces, pues mis primos eran como diferentes porque tenían diferentes costumbres, hablaban diferente, la comida de ajá. México les caía mal a su estómago de cierto modo y y pues eran diferentes y a veces como que se apartaban un poco porque no tenían las mismas maneras de Ujú. comunicarse o los mismos gustos que nosotros y así. Ok. Muchas gracias, Saray. Sí, exactamente, o sea, como a veces, o sea, a pesar de que, por ejemplo, si ellos vienen de Estados Unidos, se podría decir que vienen de un estatus social más alto, lo que se podría decir que es más alto, sin embargo, pues vienen acá y de pronto se sienten como que perdidos y como dicen más la comida, entonces, pues eso, ¿no? Entonces, ustedes igual dentro de su salón de clases, o cuando ya estén laborando, pues tendrán algún alumno o algún estudiante que venga de Estados Unidos o que sus papás tengan algún tipo de raíces o que hablen otro idioma. Por ejemplo, en el Humboldt que hablan alemán, alemán, inglés y español. Entonces, si llegan, por ejemplo, a dar clases en alguna escuela particular, igual, o sea, va a haber un sinfín de, de alumnos diferentes y de alumnos que puedan venir de otras partes, y es eso, ¿no? Reconocer su cultura, reconocer su valor, reconocer nuestro valor también, y pues ya, de ahí pues ya crear todas las situaciones o crear todos los ambientes que sean necesarios para pues que se dé todo lo del aprendizaje, ¿no? Que es al final nuestra meta última como docentes. Entonces, pues creo que eso sería todo por hoy, chicas. ¿Hay alguna duda? Ya nos veríamos mañana para hablar sobre la multiculturalidad y la policulturalidad. También vamos a abordar mañana un poquito más de ¿cómo se llama? Vamos a seguir hablando todo este módulo de la cultura, de las competencias culturales e interculturales, también un poquito, a qué se refiere con el marco común europeo, cómo se maneja, cuáles son sus divisiones, cómo se pueden certificar, digamos, cada una de ellas, solamente para que ustedes lo tengan como referencia, y ya pues veremos los enfoques de enseñanza dependiendo de las culturas, ¿no? Porque pues hay diferentes enfoques y pues ya, entonces, ¿alguna duda, chicas? ¿Algún comentario? ¿Alguna sugerencia? Lo que sea? No, profe, no duda. No, Ok, muy bien, chicas. Pues entonces, si ya no hay ninguna duda, si ya no hay ninguna pregunta, si no hay ningún comentario, pues muchas gracias por asistir a la sesión de hoy y nos veríamos mañana a las 11:30. Recuerden, sería la sesión. Sería de 11:30 a 12:30. Por ahí, si llegan a tener cualquier situación, no se preocupen, ya saben que la clase se graba y se sube a la plataforma y pues
pues nada más, chicas. Cualquier cosa que lleguemos a platicar en la academia, yo espero poderles ir informando a la par de su tutor, que es el encargado de darles todo este tipo de información. Sin embargo, pues cualquier cosa ya saben que me pueden preguntar, contactar y no hay ningún problema, ¿va? Entonces, pues muchas gracias, chicas, que tengan muy bonito día. Por ahí, si alguien falta de su infografía, vayan trabajando en ella, si no, pues con calma, saben que tienen tiempo. Y pues nos estamos entonces viendo mañana, chicas. Sí, profa, gracias. Gracias. Muchas gracias, cuídense mucho. Profa, yo le quería comentar sobre algo. Sí, dime. Sí, dime. Bueno, es ¿Quieres que estar ahí? el día de ayer, dos de nuestros profesores agregaron a 3 chicas más a sus clases, entonces yo creo que ya están en la licenciatura también. Y pues no sé si está al tanto de eso o para que le mande número de quiénes son, para que no se pierdan las clases y así. Okay. Ajá, sí, pues no sé si pudieran agregarlas al grupo Ujú. de que tenemos, o pasarles el link más bien para que ellas solitas se metan y pues se vayan, pues ahora sí que repegando a nosotros. Y muchas gracias que me comentas. ¿Tienen ustedes jefa de grupo o algo? No, todavía no nos han dicho algo al respecto, entonces no tenemos. Ok. Bueno, pues muchas gracias, Araí, que me comentas. Y no sé si pudieras compartir tú el link o lo vuelvo a mandar al grupo y ya nada más lo reenvían, Ok, por sí, favor. profe. Sí, Bueno, pues muchísimas gracias. Y pues sí, o sea, para que tampoco se vayan perdiendo, porque es que como se van solamente, van llegando, entonces no, a veces no sabemos quiénes se van integrando y cómo se van haciendo todas estas cosas, ¿va? Pero muchas gracias que me avisas. sí, profe. Bueno, muchas gracias, chicas, cuídense mucho. Nos vemos Adiós, mañana. profe. Cuídese. Gracias. Adiós. Gracias. Cuídense. Bye. A ustedes.